Hola, hoy estamos en el último capítulo de Marcos, en Marcos capítulo 16. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María, la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la mañana, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro. Iban diciéndose unas a otras: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Ok, aquí vemos que ya pasó el sábado y María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, las mujeres, ellas compraron especias aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús. Y ellos muy de mañana, el primer día de la semana, o sea, fue un domingo, cuando apenas salió el sol, se dirigieron al sepulcro. Y ellos se dijeron unas a otras: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Porque, como leímos, había en Marcos 15, al final de este capítulo vimos que José de Arimatea, él puso una piedra muy grande a la entrada del sepulcro. Y las mujeres, que son más débiles que los hombres, claro, ellos se preguntaron: ¿cómo podemos quitar esta piedra? Continuamos, versículo 4. Pues la piedra era muy grande, pero al fijarse bien se dieron cuenta de que estaba corrida. Al entrar en el sepulcro vieron a un joven vestido con un manto blanco sentado a la derecha y se asustaron. Ok, las mujeres ahora, muy asombrados me imagino, ven que la piedra ya no está en la entrada, sino que estaba corrida. Y ellos entran en el sepulcro y ven a un joven vestido con un manto blanco. A ver lo que dice, versículo 6. No os asustéis, les dijo, buscáis a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde lo pusieron, pero id a decirles a los discípulos y a Pedro: Él va delante de vosotros a Galilea, allí lo veréis tal como os dijo. Temblorosas y desconcertadas, las mujeres salieron huyendo del sepulcro. No dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Aquí vimos que las mujeres se asustaron, vieron a un ángel, que aquí se escribe como un joven vestido. La Biblia dice un joven vestido con un manto blanco. Y él dijo: no os asustéis, les dijo, buscáis a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Y este ángel dice: ha resucitado, no está aquí, Jesús no está aquí, Jesús no está muerto, Jesús está resucitado. Él ha resucitado. Y este ángel dice: mira el lugar donde lo pusieron, no está aquí, está vacío. El sepulcro está vacío. Y él dijo a las mujeres que dijeran a los discípulos y a Pedro que fueran a Galilea, porque Jesús iba delante de ellos a Galilea, como Jesús les dijo anteriormente. Porque cuando vemos en Marcos 14, 28, Marcos capítulo 14, versículo 28, dice: Jesús: pero cuando resucite iré delante de vosotros a Galilea. Jesús ya dijo que iba delante de sus discípulos a Galilea cuando resucite. Y ahora el ángel en Marcos capítulo 16 exactamente les recuerda una vez más y dice, en versículo 7, Él va delante de vosotros a Galilea, allí lo veréis tal como os dijo. Y las mujeres estaban muy temblorosas y desconcertadas y huyeron del sepulcro y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo, dice la Biblia. Continuamos, versículo 9. Cuando Jesús resucitó,
En la madrugada del primer día de la semana se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. O sea, la primera persona que ha visto a Jesús resucitado era María Magdalena, y la Biblia nos dice que Jesús había expulsado 7 demonios de ella. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Jesús. Continuamos, versículo 10. Ella fue y avisó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando. O sea, imagínate, los discípulos estaban lamentándose y llorando porque Jesús fue crucificado, ¿sí? Y ahora María Magdalena les contó lo que pasó, que han visto a un ángel que les dijo que Jesús ha resucitado y que tenían que ir a Galilea, los discípulos. Pero vemos lo que pasa en versículo 11. Pero ellos, al oír que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, no le creyeron. Los discípulos no le creyeron a María Magdalena, no le creyeron a ella. Versículo 12. Después se apareció Jesús en otra forma a 2 de ellos que iban de camino al campo. Estos volvieron y avisaron a los demás, pero no les creyeron a ellos tampoco. Tampoco a ellos los discípulos creyeron que Jesús ha resucitado. Aunque sabemos, y ya leemos en Marco, que Jesús mismo 3 veces les dijo a sus discípulos que tenía que sufrir, morir en la cruz y resucitar, que va a resucitar el tercer día. Él ya se lo dijo. Y ahora María Magdalena y también los 2 hombres también les contaron a los discípulos que Jesús resucitó, pero ellos no creyeron. Versículo 14. Por último, se apareció Jesús a los 11 mientras comían. Los reprendió por su falta de fe y por su obstinación en no creer a los que lo habían visto resucitado. Jesús reprendió a los 11 discípulos que no creyeron de lo que habían dicho las mujeres, la mujer y también María Magdalena, y también lo que han dicho los otros 2 discípulos. Jesús los reprendió por su falta de fe, porque no creyeron en las palabras de Jesús, no tenían fe, estaban endurecidos. Y versículo 15 dice, les dijo, id por todo el mundo y anunciad las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean en mi nombre. A los que crean en mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Gloria a Jesús, imagínate esto. Jesús les dio un mandamiento grande: ir por todo el mundo y anunciar las buenas nuevas a toda criatura, a todas las gentes. Tenemos que predicar el evangelio de Jesús, que Jesús murió en la cruz para salvar, para no condenar, sino salvar a los que creen en su nombre, en los que se arrepienten de corazón y creen en Jesús, porque Jesús quiere salvarte. Si tú no le crees a Jesús todavía, créele, arrepiéntete ya, es tiempo para ti hoy. Jesús te ama. Y así Jesús dio este mandamiento, el gran mandamiento de evangelizar, de ir por todo el mundo y anunciar las buenas nuevas a toda criatura. Dice Jesús, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Está muy fácil, el que cree en Jesús está salvo, pero el que no cree está condenado. Es condenado. Por eso tenemos que predicar la palabra de Dios en todo el mundo, en todos los lugares. No queremos que ninguna persona se pierda en este mundo. Por eso está muy importante, ¿sabes?
hay que predicar. Y así Jesús, estas son más o menos las últimas palabras que Jesús les dijo. Ir por todo el mundo y anunciar las buenas nuevas a toda criatura. Antes de ascender al cielo, estas palabras son más o menos las últimas palabras que dijo. Y dice en versículo 17 que señales también, estas señales acompañarán a los que crean en mi nombre, expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno, pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Y te digo algo, la Biblia te dice algo, Jesús no cambia, esa palabra de Dios no cambia, Jesús es el mismo, ayer, hoy y para siempre. Yo creo que el Espíritu Santo tampoco cambia. Yo creo que Jesús obra hasta hoy en día. Y yo creo que este mandamiento de Jesús todavía es real. Tenemos que hacer la obra de Dios. No te canses, no descanses, no duermas. Como cristianos tenemos que predicar la palabra de Dios a toda criatura, a todos los seres humanos en todo el mundo. Tenemos que predicar. Vamos a continuar versículo 19. Después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Gloria a Jesús. Los discípulos salieron y predicaron por todas partes y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que la acompañaban. Oh, aleluya, me gusta muchísimo este versículo. Mira lo que dice el Señor Jesús. En la palabra de Dios, Marcos capítulo 16, versículo 19 dice, el Señor Jesús fue llevado después de hablar estas palabras, estos mandamientos. Lo más importante que tenemos que predicar el Evangelio de Jesús por todas partes del mundo. Después Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios Padre, ¿sí? ¿Y qué pasó? ¿Los discípulos qué hicieron? ¿Se sentaron? ¿Se durmieron? No. Dice en versículo 20, los discípulos salieron y predicaron por todas partes, y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que la acompañaban. O sea, los discípulos cumplían lo que dijo Jesús. Ellos cumplían, los discípulos de Jesús hicieron lo que Él mandó, ir por todas partes, predicar el Evangelio de Jesús, porque eso es nuestro mandamiento, eso es lo que tú y yo como cristianos tenemos que hacer. No duermamos, no nos cansamos. No nos cansemos, tenemos que predicar, hay una gran obra que hacer en este mundo, que la gente sea salva, porque la gente que cree en Él es salva, pero la gente que no cree es condenada, se quema en el infierno por toda eternidad. Por eso tenemos que predicar de Jesús. Murió en la cruz Jesús para que la gente sea salva, para que prediquemos de la salvación en Cristo. Y dice la palabra de Dios que Jesús no les dejó solo. Ellos predicaban la palabra de Dios y dice en versículo 20, y el Señor los ayudaba en la obra. El Señor Jesús nos ayuda en la obra. El Señor Jesús te va a ayudar en la obra de predicar el Evangelio de Jesucristo. Y dice la palabra, y confirmaba, Jesús ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que la acompañaban, exactamente con las señales que había dicho anteriormente. O sea, en mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Estas señales acompañaba la palabra que fue predicada por los discípulos. Gloria a Dios. Y yo creo que Jesús no cambia. Yo creo que el Espíritu Santo no cambia. Yo creo que Dios es el Todopoderoso que puede hacer todo y que puede hacer lo mismo y que hace lo mismo, ¿sabes? Así que, ánimo, prediquemos la palabra de Jesús porque es tiempo. El reino de Dios viene pronto. Jesús está
Viene muy pronto, Él viene muy pronto. Dice la palabra en Apocalipsis, viene pronto nuestro Señor Jesucristo. Y no queremos que la gente se pierda. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Bendiciones.